Ahí sí. La vez pasada, la clase anterior, quedamos en, permítanme permitir acceso a la gente que está ingresando, eh, quedamos en respecto a lo que era la estructura y en ese sentido habían quedado algunas cosas pendientes que las que vamos a revisar hoy. ¿Sí? Primero señalar que la estructura Lewis es una estructura que permite explicar por qué los compuestos se forman entre sí, y los elementos finalmente se unen para formar compuestos. La vez anterior nosotros hemos estado trabajando en lo que es nomenclatura y hemos visto los nombres, pero ahora la idea es profundizar un poco más allá y saber por qué o cuál es la razón por la cual los elementos se combinan para formar compuestos. En ese sentido, el aporte de Lewis fue notable porque logró explicar de que los átomos se combinan con el fin de alcanzar una configuración electrónica más estable. Decíamos que los que estaban en la nobleza, los que ya estaban en plenitud, los que en algunos textos de química, que son anglosajones, se habla incluso de un estado de felicidad. Claro, el estado de felicidad en el sentido que está pleno. Entonces se habla del electrón happy, se entiende entonces que está en un estado pleno y que no hay ninguna posibilidad de poder seducirlos para que formen otro compuesto, porque ya son felices por sí mismos. Entonces, eso es lo que aspiran todas estas combinaciones, lograr que, en definitiva, logren combinaciones muy estables, y dentro de las combinaciones estables son aquellas que tienen un estado isoeléctrico neutro. Esas son las configuraciones o los compuestos más estables. Eso nos permite contestar varias cosas, por ejemplo, dentro de tres configuraciones, ¿cuál de esas combinaciones es más estable? Aquella que tiene el estado isoeléctrico más bajo. Por ejemplo, si una combinación es más 2 con menos 2, otra más 1 con menos 1 y otras son 0 y 0, la que tiene la combinación más baja es 0. Si bien es cierto, los dos tienen carga neutra, pero la combinación más estable estaría dado por la más baja. Estoy tratando de aceptar personas, pero estoy en otro PC y no, me está costando aceptar personas. Ya, ahora sí. Retomo entonces. Esto nos permite entonces entender varias cosas. Primero, gases nobles que están en su estado máximo de plenitud y que todo este grupo que está a su izquierda siempre busca lograr esta combinación perfecta, feliz que tienen los gases nobles. Y hacia allá apuntan todas las combinaciones. O sea, todas las combinaciones esperan en algún momento llegar a ser más o menos como un gas noble, y eso significa lograr una estabilidad de compuesto que le permita mantenerse sin variar su comportamiento, su composición durante un tiempo establecido. Y eso lo da la configuración electrónica más estable. Déjenme emitir nuevamente personas con este sistema que no, no está del todo bueno aquí. A ver, ahí sí. Ya. Está complicado hoy día. Ya, ok, ahora sí. Entonces, por esta razón, decíamos que los que están al lado izquierdo están buscando siempre mirar hacia la derecha, que en este caso vendrían siendo los gases nobles. O sea, ni siquiera a la derecha, solamente miran los gases nobles por su plenitud en cuanto a su estructura. Luego, ¿en qué nos tenemos que fijar de los que están a la izquierda? Nos debemos fijar exclusivamente en su última capa, que es con la que pueden interactuar. Es con aquella capa con la que pueden formar un compuesto estable. Es con aquella que pueden conformar una configuración electrónica más estable. Y así, si miramos hacia lo rápido, ¿sí? Por ejemplo, el flúor está muy cerca del gas noble, pero no es. Por lo tanto, está obligado a mirar hacia la izquierda y ver con quién combinarse rápidamente para formar la estabilidad. Si, por ejemplo, miramos el neón, tiene 2, 4, 6, 8. 8 electrones, digamos su configuración más estable se alcanza en 8. Lo veíamos en la clase anterior también, creo, la regla del octeto.
Serían 2, 4, 6, 8 puntitos que representa estabilidad. Acá tengo 7. Luego, ¿cuánto me falta para ser feliz? 1. Por lo tanto, miro hacia el frente y bueno, aquí podría combinarme con el hidrógeno, con el litio, y podría formar un compuesto estable, porque su configuración es estable. ¿Sí? Lo mismo puede pasar con el oxígeno. El oxígeno, si yo dibujo su configuración electrónica desde la perspectiva de la estructura Lewis, por supuesto, los puntitos con los que puede interactuar los electrones son 6 en su última capa. Y esos 6 no están en plenitud. ¿Por qué no? Porque tienen que llegar a 8, mirando el neón, ¿vale? Si miro el neón, tengo que llegar a 8. Me faltan 2. ¿Puedo mirar hacia estos lados? No, porque estos están en la misma condición. Necesito mirar hacia este otro lado. Dicho sea de paso, la explicación también por qué el flúor mira hacia el hidrógeno, el litio, el sodio, es porque le falta un electrón y a esto es fácil quitarle un electrón. ¿De dónde viene ese concepto de, oye, qué facilidad le quito un electrón de la energía de ionización que tenemos acá? Fíjense aquí, aumenta en los periodos de izquierda a derecha. O sea, aquí es donde tenemos el que tiene menos energía. Como tiene menos energía y este tiene más energía, es fácil quitarle ese electrón y hacérselo suyo y formar un compuesto estable. Y por este otro lado, la energía de ionización también, o potencialización, aumenta desde los grupos de abajo hacia arriba. O sea, va desde aquí hacia arriba en aumento. Eso es más o menos en términos generales. Otro principio que también está detrás de esto es la electronegatividad, que también nos va a servir para identificar qué tipo de combinaciones son las que forman estos elementos. Estas combinaciones pueden, decíamos en la clase anterior, pueden formar compuestos iónicos, compuestos covalentes, compuestos metálicos, bueno, varios tipos de compuestos. Y la electronegatividad como fuerza de atracción de un átomo nos va a permitir poder identificar qué tipo de enlace es el que está detrás de esas combinaciones. Tengo acá un- El reloj. no, es una llamada, pero de tipo doméstica. Voy a tener que hacer una pausa doméstica, sí. Bueno, Es un profe, no se spot preocupe. publicitario. Un spot publicitario. Ya, disculpen, gracias. Disculpen el impasse, pero temas que no se pueden resolver si no se resuelve a través del teléfono. Ok, vamos, entonces, decía que el concepto de la electronegatividad también nos va a permitir identificar qué tipo de enlaces hay entre un elemento y otro. Y vamos a poder saber en función de un delta de electronegatividad, porque cada uno de estos elementos tiene una electronegatividad particular. Entonces, la diferencia de electronegatividad nos va a permitir obtener eh,
qué tipo de enlace es el que forman dichas combinaciones. Y eso es muy bueno porque nos va a ayudar entonces a poder, por ejemplo, identificar los dibujos o las estructuras de Lewis que están detrás de esas combinaciones. Eso creo yo que es más o menos lo que vamos a ver hoy. Espero que logremos terminar ahora sí el capítulo de enlaces, porque ya pronto comenzamos con otro capítulo. Entonces vamos a avanzar con el tipo de enlace iónico. Ese vendría siendo el primero con el que vamos a trabajar. El enlace iónico, ya hablábamos recién de fuerzas, justamente energía, fuerza de electronegatividad. El enlace iónico es la fuerza electrostática, ahí me voy a admitir, ¿vale? Que mantiene unidos a los iones en un compuesto iónico. O sea, aquí estamos hablando de que la combinación se va a explicar por fuerzas de atracción, y esas fuerzas de atracción son positiva, negativa, y las dos en combinación logran que este compuesto se mantenga estable a través de enlaces iónicos. Eso significa transformar el elemento en un ion. O sea, voy a tener una carga positiva, carga negativa. Eso es más o menos lo que va a ocurrir en los enlaces de tipo iónico. Los candidatos, Profesor, ¿sí? como compuestos como el cloruro de yodo, Cloruro de yodo, no ¿o no? existe, no me da ese porque, por ejemplo, si vemos alguna tablita que tengamos por acá arriba, no sé si, no tengo ninguna tablita periódica, pero por aquí puede estar, tampoco me sirve este, pero como vemos esta, eh, cloro, flúor, está por aquí el cloro, ¿sí? Usted me dice, y el yodo también, entonces el cloro, el bromo, el yodo, no pueden formar combinaciones entre sí porque los dos tienen el mismo estado de oxidación, y por más que se quieran unir, no van a lograr esa felicidad porque la felicidad se logra con 8 y no con 14. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el cloro con un yodo formarían 14 electrones y no son felices, o sea, ni siquiera se van a lograr combinar porque no son compatibles, si podemos decirlo de alguna manera. Pero sí el cloro puede mirar al sodio y formar el cloruro de sodio. Ahí sí, porque el cloro tiene estado de oxidación 7 y el sodio tiene estado de oxidación 1. 1 más 7 nos da 8. Entonces, Ah, perfecto. ahí sí que, ese sí que sería bueno. Y buena la pregunta, Profe, porque así, discúlpeme, excelente la pregunta, porque así inmediatamente uno puede descartar, por ejemplo, combinaciones. Por ejemplo, la que dijimos recién, cloro y yodo no forman compuesto el cloro con el yodo propiamente tal, por la explicación que estamos dando de la regla del octeto. Disculpa, ahora sí. eso siempre tienen que dar 8 como suma, ¿cierto? Lamentablemente la respuesta, me gustaría decirle sí siempre, pero en química hay tantas excepciones. Y mire solamente el de arriba ya, ya no cumple la regla porque aquí hay dos, ¿se da cuenta? No hay 8. Entonces a este que son dos se le llama la regla del dueto, que también es feliz con dos. Pero, pucha, no le puedo decir sí siempre. La gran mayoría de las veces, aquí hay que aplicar un poco la regla gaussiana. En el 99,9% de los casos se cumple, pero hay colitas de Gauss en que hay excepciones a la regla. Y bueno, no se cumple, ¿vale? Pero en la gran mayoría de los casos sí. Y sepan eso, como buenos ingenieros, siempre hay excepción a la regla, no todo se cumple a rajatabla, sobre todo en química. Así que cuidado con aprenderse estas reglas a rajatabla y decir, no, con esto no falla. No, sí falla, porque ya vimos, por ejemplo, el primer intento, creo que lo vimos en la clase anterior, que alguien trató de predecir y le fue bastante bien, pero aquí ya se cayó. O sea, iba prediciendo súper bien, 2, 8, 18, 32. Esta regla sirve solamente hasta el 4. Ahí tenemos un ejemplo concreto en que las reglas, la gran mayoría de las veces en química, tienen excepciones y no son absolutas. Y son, digamos, situaciones que todavía están en la frontera del conocimiento. Con el avance que usted me pueda mencionar que tenemos en tecnología, hay cosas que todavía no se explican, ¿sí? Seguramente a lo mejor en unos 20 años más, quizá se pueden explicar algunas cosas de las que hoy no tenemos todavía una explicación que sea aceptable, ¿vale? Desde el punto de vista científico. Por ahora las trabajamos como excepciones a la regla. Es como cuando uno va al médico y le dicen, eso es miositis de no sé qué. Miositis es que no tiene explicación.
la forma sencilla de darle un diagnóstico, por ejemplo, miositis idiopática de su ojo izquierdo. Significa que salió porque salió, no tiene explicación, y busquemos la forma de resolverlo, pero a ciegas. No, no hay certeza de que el tratamiento 1 funciona, así que vamos con el tratamiento 2, el 3, el 4, y al final no se sabe qué fue lo que logró la mejoría, porque es idiopática, no tiene identificada una causa. Quizás mi explicación la saqué muy larga, pero yo un poco me detengo en esas consultas porque lo que yo no quiero que ustedes entiendan que esto se cumple siempre a rajatabla y siempre va a ser así. Eso no es absolutamente verdad, no se cumple. Eso sí se cumple, que nada de lo que estoy diciendo se cumple a rajatabla. Eso sí que le puedo decir con absoluta certeza que es así. Estamos entonces en enlace iónico, y aquí tenemos la fuerza electrostática entonces que mantiene unidos a los iones en un compuesto. Dábamos entonces que los candidatos, y aquí quizás llegué muy tarde a la respuesta, pero los candidatos para formar enlaces iónicos son aquellos que tienen muy baja energía versus los que tienen muy alta energía. Entonces hay zonas grises que no van a ser candidatos, van a formar otro tipo de enlace. Pero en los extremos, sí. Y es cosa de mirar, por ejemplo, aquí el que decíamos, el grupo de los halógenos que están en el número 7, todos tienen estado de oxidación 7, cloro, bromo, yodo. El bromo, por ejemplo, podría formar que tiene 7, para llegar a la estabilidad le falta un solo electrón para el estado de oxidación. Entonces mira hacia acá y tiene todo esto. Entonces podría formar el bromuro de potasio, bromuro de rubidio, bromuro de cesio, todos los que aquí aparecen del grupo 1A combinados con el grupo de los halógenos. Todos esos son grupos que están invitados a formar combinaciones felices que no se van a disolver y que van a mantener una combinación estable eh, más que el resto de los otros compuestos, ¿sí? Entonces ese tipo de enlace en donde existe una transferencia de electrones se obtiene de la unión de un no metal, que vendría siendo los que están aquí, grupo 7, con un metal. Entonces, repito, un no metal con un metal forman los respectivos enlaces iónicos. Veamos esto a través de un ejemplo. Ahí dice, dibuje el compuesto que se forma con litio y flúor, que era lo que estábamos viendo anteriormente por acá. Candidatos para formar los del grupo 1A con el grupo 7A. Entonces, vamos a tomar como ejemplo el litio. Entonces, ahí en litio, uno podría tomar inmediatamente, poner el litio. El litio lo vamos a representar con el nombre del elemento. Eso sería el nombre del elemento. Ahí está el litio. Lo voy a agrandar un poquito más. Ahí está, litio. Y luego vamos a considerar el flúor. El flúor. Aquí valga una explicación. Para poder hacer estos símbolos hay varias alternativas y ustedes verán cuál es la que más les acomoda. Una es dibujar a través de X los distintos electrones que van a estar participando. Otra alternativa, bueno, las dos X tienen que ser del mismo tamaño, no hay distinción entre una y la otra. Podrían también ser círculos, también de la misma manera, tendrían que ser iguales. También podría ser a través de una línea. Todas esas representaciones de alguna manera significan lo mismo. Las voy a agrandar para que podamos ver todos a lo que me estoy refiriendo. Estas son los llamados símbolos de Lewis. También está la variante de poder utilizar, por ejemplo, esto mismo, pero ennegrecido. ¿Y por qué nos esforzamos en tener símbolos distintos? Es porque para cuando se logre la combinación, ser capaces de identificar claramente cuáles son las aportaciones que tiene cada uno de los elementos que va a formar esta combinación estable. Es decir, en este matrimonio que vamos a formar, cuánto aporta uno, cuánto aporta el otro, ¿sí? Y en este caso está asociado al número de cargas, en este caso al estado de oxidación,
que aporta el flúor, el estado de oxidación que aporta el litio. Y con eso vemos la forma en que se van a interactuar y formar ese compuesto. Porque si ocupamos, por ejemplo, solamente X, por ejemplo, por decir algo, no vamos a tener claridad cuando se logre la combinación de ambos a cuál pertenece. Si pertenece al flúor o pertenece al litio. Eso es más o menos la razón. Copio esto. Bueno, aquí voy a copiar todo con X, voy a simbolizar los electrones. A propósito, ¿qué significa X? Significa pares de electrones. Eso estoy de alguna manera representando ahí, pares de electrones, y estos pares de electrones también se pueden dibujar con una sola rayita. Y esa raya también está representando dos electrones. Así que cualquiera de las dos va a ser aceptado. Aquí ya llevo 2, 4, 6 y dijimos que eran 7. Así que nos falta uno más. Ese sería el 7. Aquí podría ir el 7. ¿Dónde se ubican? También buena pregunta. Bueno, se ubican en las periferias, o sea, en la parte norte, sur, este, oeste, en cualquiera de estas. No es una buena práctica ponerlo en la esquina, no se da eso en las combinaciones. Siempre va en los espacios donde esté en la parte superior, en la parte de abajo, a la derecha, a la izquierda. Esos son los lugares aceptados. Y para el caso del litio, podríamos ocupar el símbolo este. Se podría ser aceptable. Si lo voy a agrandar un poquito más. Ahí sí. Profesor, ¿Sí? hay algo que no entendí. ¿De dónde, cómo sé yo cuántos estados de oxidación tiene el flúor? Ya. Eso viene desde acá, desde aquí. Ahora la pregunta es cómo llegamos a estos numeritos con la configuración Sí, electrónica que ustedes tenían de tarea. Entonces, a través de la configuración electrónica, o sea, ya, vamos del con esto, diagrama. con el diagrama de Molière, ahí podemos determinar cuál es el estado de oxidación y nos quedamos siempre con la última capita. Entonces, la última Ah, capita, en este caso, se va a encontrar seguramente con 13,2 y 3P5, y con eso nos da 7. No sé si es el mismo, pero nos va a quedar una configuración parecida a esta, en donde los últimos que están en la capa 3, nivel 3 de energía, contamos 5 más 2, da 7. Entonces, perfecto. de ahí Para sacamos ese esos números. ejercicio tenemos que hacer primero la configuración, si no nos da usted el estado de oxidación Claro, del no pero, metal. pero, de alguna manera yo les facilito el trabajo, y para eso me tomé yo el tiempo de hacer esto, en Ah, donde aquí bueno, les dibujé en el grupo 1A, este vendría siendo el símbolo a dibujar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí están todos, ¿sí? Entonces, claro, tendría que ustedes, eso sí, ver la tabla periódica, los que están en el grupo 6A, y ver cuáles otros más hay, ¿no? Eso sí que no hice toda la tabla periódica, pero era un poco para explicar cómo se hacen. Estos no son los únicos que podemos formar, sin duda que están todos los que están hacia abajo en su tablita periódica, y si usted se toma el trabajo, que sería bueno, de hacer la configuración, se va a dar cuenta que los que están en el grupo 4A va a llegar a estados de oxidación igual a 4. Los del 5 va a llegar con estado de oxidación igual a 5, y así sucesivamente. Entonces, el de dónde vienen esos numeritos o esos electrones, vienen de identificar la parte más externa de la capa y ver cuál es su estado de oxidación en esa capa. Porque la interacción, la formación de los compuestos se da exclusivamente a través de las últimas capas que tienen interacción. Y por eso es que nos tomamos la molestia de dibujar solamente la última capa. Entonces, la última capa es la que va a interactuar con la última capa de este otro elemento para formar una combinación. ¿Y cuál es la combinación perfecta, perfecta o feliz? Es aquella que logra el octeto. O sea, siempre tratar de formar el 8. Si no se puede, no es factible entonces ese compuesto, bajo esa regla del octeto. ¿Siempre se cumple? No, siempre hay excepciones. Aquí tienen, por ejemplo, el helio, que forma el dueto y tiene solamente 2 electrones, y así como ese hay otro, el hidrógeno también podría ser un caso de excepción a la regla. Entonces, retomando donde estamos, aquí estamos. Una alternativa, para hacerlo más clarito, les dijimos que era el litio.
Entonces yo puedo tomar este que ya está hecho, que es el litio, lo conecto acá, estoy haciendo otra representación del litio. Esa representación que aquí tengo también representa el litio, que la tomé de la tabla que yo preparé. Esa es otra alternativa. Fíjese que yo puse el litio con el electrón en la parte superior. Acá está al lado derecho. ¿Alguien lo puede poner al lado izquierdo? Por supuesto. Así que ahí va a depender de cómo usted quiera formar la combinación o el compuesto. Y el otro que estamos viendo es el flúor. Sí, el flúor. El flúor también lo puedo copiar de acá. Y este vendría siendo el flúor que vamos a ocupar entonces en el que sigue. Aquí tenemos entonces al menos dos formas de poder dibujar el flúor. Ahí tenemos el flúor. Ahí está. Ya. Entonces fíjense que esta es una alternativa que trabaja con pelotitas ennegrecidas. ¿Y cuál es el detalle? Que cuando yo quiera combinar esta con esta, si que pudiera hacerlo así, yo no voy a saber si estas pelotitas o estos electrones forman parte de esta carga, forman parte del flúor o del litio. En cambio aquí tengo absoluta claridad de que los que son con X son del flúor y los que son con pelotita no ennegrecida corresponden al litio. Entonces es como más ordenadito tratar de que seamos capaces de identificar la diferencia entre uno y otro. Yo entiendo que seguramente en la web, en algunos libros de química no hacen esa sutileza, pero para el entendimiento y comprensión de cómo se forma un elemento, perdón, una combinación, creo que es vital, porque si no uno se confunde qué aporta cada uno elemento y no se entiende con claridad por qué se logra esta combinación perfecta, feliz de estos dos elementos. Aquí sí hay una claridad respecto a su combinación. Vamos a ver si la podemos explicar también por acá, creo que podríamos, sí, aquí podría ser. Una alternativa sería considerar nuevamente, este lo voy a tomar, este que ya está hecho aquí, ahí, litio, lo voy a agrandar un poco más, aprovechándome que ya estaba de antes, ahí está. El litio, en este caso, voy a borrar eso que no tiene que ver, estaría con el puntito arriba, que vendría siendo este. Lo que quiero hacer ahora yo es que este litio que tengo acá podamos ionizarlo, porque como este es un compuesto iónico, cuando uno lo ioniza ahí también le queda muy, muy claro también por qué se logra esta combinación, o por qué el compuesto que logramos es un compuesto estable. Eso no se logra con otras combinaciones, se logra solamente con los compuestos iónicos. Por eso mi esfuerzo entonces en que si esta parte no quedamos 100% convencidos, podemos hacerlo también por el método de ionización. Y para ionizar, lo que hay que hacer es echarle mano también a la configuración electrónica. Y por eso puse el diagrama Muller. Entonces, el litio tiene estado, número de protones, ¿cuántos son? El número 3, ¿sí? Número 3. Entonces, si veo el diagrama Muller, tendría que partir con 1, S2, 1, S2, por ahí ya llevo 2. Luego viene, según Molière, sería el 2. 2, S, ¿ese cuánto tendría que poner acá? Para llegar a 3. Sí. 1. ¿No? Gracias. S1, ahí sí. Espero que todos por lo menos estén viendo eso y se vaya entendiendo de lo que estamos haciendo respecto a la configuración electrónica. Lo que estoy haciendo acá entonces es identificar la configuración electrónica que tiene ese litio y esa configuración nos va a permitir por pasarlo a ion, porque este está en estado de oxidación, tiene 3 electrones en la última capita, perdón, tiene uno en la última capa, y la idea entonces es ionizarlo. ¿Y cómo lo ionizo? Esto espero que ojalá lo puedan entender, tomar nota, no sé, pero creo que es vital para lo que viene más adelante, todas las explicaciones que vamos a hacer de otras combinaciones. Para transformar este elemento que tiene carga neutra y lo quiero llevar a
una ionización y lo quiero transformar en un ion positivo. ¿Por qué positivo? Porque está en este lado de la tablita. Recuerdan que tienen menos menos energía, por lo tanto, el electrón que tienen en su última capa sale volando. Y al salir volando, ¿cómo queda cargado este electrón, perdón, este átomo? Si le quito un electrón. Negativo. Si le quita un electrón, queda negativo. No, positivo, perdón. Positivo, Positivo. positivo, positivo. Le queda positivo porque le quitó un electrón. Luego, si le agrega un electrón, va a quedar negativo, sí, sin duda. Pero, ¿por qué no le puede agregar electrón? Porque tiene una baja energía de ionización. Esto hace que es fácil que le quiten electrones, no que gane. Por eso es que, en este caso, se le quita un electrón. Y al quitarle un electrón va a quedar cargado positivo. Entonces, desde el punto de vista de la configuración, yo tengo que echar mano al diagrama Molière y nuevamente ahí sería 2, ahí no hay ningún cambio. Pero ahora desaparece la capa 2. ¿Por qué? Porque le quité un electrón. Entonces, al quitar el electrón, este me va a quedar como litio y con carga positiva. Con carga positiva. Es Voy a uno. poner más 1. Lo voy a poner en forma intencional, aunque bastaría con poner más, pero para que nos quede todo súper claro, lo voy a poner en forma exagerada con más 1. Ahora, desde el punto de vista de una reacción electroquímica, si queremos hablar de ese punto de vista que está compuesta por electrones, esto no está igualado, porque si se dan cuenta, eh, a la izquierda ya vimos que tenía carga 0, y a la derecha tiene carga más 1. Entonces, no está igualada. ¿Qué hay que hacer? Se iguala con un electrón. Y ahí está igualada, porque tengo el electrón, recuerden que por C, per se, tiene carga negativa. Por eso es que si yo quito un electrón, donde quiera que lo quite va a quedar positivo. Y si agrego un electrón, donde quiera que lo agregue, va a quedar negativo, lo va a cargar en forma negativa. Por eso es que aquí nos sirve para equiparar o igualar esta ionización. Entonces, a esto se le llama ionizar. Ionicé el litio para transformarlo en un ion con carga positiva, o sea, para transformarlo en un catión. Ahí quedé como un catión. Luego, esto mismo habría que hacer para el otro. Para el otro, que en este caso corresponde al flúor. ¿No? Sí, al flúor. Y el flúor, ahí tendríamos que ver en la tablita periódica, si alguien lo puede revisar, el flúor. 9. 9. Entonces, vamos a poner aquí flúor. Ahí está, flúor. Tenemos 1s2, y luego, aquí vamos, 2s, tiene que ser 9. 1, 2, 3, 7, Y 2p6, ¿o no? 2p6. Perdón. Y ahí da 9. Sí, me equivoqué acá, espérense. 2, 2p6. No, da más, da más. Ah, no. Da más. No, 2p5. no, 2p5. tiene que ser 5. Sí, 2p5. Ahí 5. sí. 2p5. Y esto nada que ver, que está acá. Profe, 2S2. 2s. Sí, 2SO. O sea, 2S. Ahí. Exacto. Ya ahí tengo 4. Ah, gracias. Perfecto. Claro, ahí sí. Y ahí nos da 9. ¿Vamos todos, o estamos todos de acuerdo en eso, que nos dio 9? Espero que todos hayan hecho la misma configuración como la estuvimos haciendo recién todos. En este ejemplo, me falta esa rayita que no la voy a saber. La copié antes. Ya, ahora sí. Entonces estamos con esta que era A de arriba. No, esa es del litio. Esta es la que tengo que mover. Esa sí, ahí sí. Y ahora estamos trabajando con esta, que es del flúor. Ahí sí. El flúor, entonces, lo que estamos haciendo es su configuración electrónica, y hasta el momento también tenemos un átomo neutro por este lado. La configuración establece que está neutro.
Luego, si nos vamos a la parte anterior aquí, el flúor, ¿por dónde está? Está por el grupo 7. Entonces, tiene una alta energía, es capaz de capturar electrones, no de soltar, no suelta ninguno, al contrario, es capaz de arrancar. Entonces, está claro que a este le vamos a agregar un electrón. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza suficiente para poder tomar un electrón de donde quiera, porque tiene energía para eso. Luego, aquí tenemos que tener cuidado porque si le agrego un electrón, porque aquí estamos viendo que el flúor, cuando partimos, tenía esta configuración electrónica. Pero si le agrego un electrón, ¿con cuánto quedaría entonces este? Con 9 6. negativo. Exacto, con 6. Entonces la vamos a poner 2, S, ahí 2. Ahí sí, 1S2. Ahora sí, 2, 2. Acá arriba está. 2S, nuevamente 2. 2S2. 2, 2P6. 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 Esto lo voy a poner un poquito más acá. Ya nos sirvió, nos dio el aporte. Entonces ahora esta la traslado un poquito más atrás. Ahí sí. Entonces para el lado derecho vamos a tener la nueva configuración del fluoruro, porque le agregué un electrón. Lo ionicé y al ionizarlo me queda con carga negativa. Aquí simplemente le voy a poner con carga negativa, con menos. Y si recordamos la última clase, ese es un residuo halogénico que viene del ácido fluorídrico, le quito el protón y me queda fluoruro. Este queda fluoruro, este es un fluoruro. Entonces fíjense cómo cambió su combinación. Al agregarle un electrón, aquí le agrego el electrón, de 5 pasa a 6. Y este 6, fíjense, con este 2, forma la combinación feliz, que estaría dada por 8. Entonces, de esa manera se logra este compuesto con la regla de, o sea, más que con regla, el dibujo de la estructura de Lewis. Por aquí va el litio, fíjense la forma en que tiene, y aquí está el flúor con sus aportes. O sea, lo que podría sacar como conclusión que por aquí iría el flúor con su aporte, ese por ese, no sé si lo puedo sacar de acá, para entender de que por el lado de la configuración o estructura de Lewis, puedo perfectamente también explicarlo o a través de lo que estamos haciendo ahora de la ionización. Entonces, tenemos este flúor que se combina con el litio, que habíamos hecho, me parece que por acá, este litio, ¿sí? O podría ser este, lo voy a poner acá, copiar, para que se entienda lo que vamos a copiar aquí. Ahí sí. Ese es el que se estaría combinando con el de abajo, con este. Entonces esos dos conectados, aquí les voy a poner un signo más, o quizás este lo pongo un poco más acá, para que se entienda de que lo que estoy haciendo ahora es tratar de poder explicar la estructura que propone Lewis a través de la parte de la configuración con la ionización, y abajo estaría la estructura Lewis ya sin ionización, sino que simplemente anotando las estructuras. Pero la explicación estaba por allá arriba, que tiene que ver por la ionización. Y aquí debiese incorporar por acá un signo más. Aquí debería Faltan 2X en el flúor, ¿cierto, profe? tendría que verlo eso, ¿no? Déjame verlo al tiro que estoy tratando mal este mono acá. Ahí sí. Algo así que haría. Entonces nos faltarían, claro, nos faltan al menos 2 porque recuerdan que son 7. Y 7 más 1 nos da 8. Ahí sí. Ahí está. Ahí tenemos 2, 4, 6, 7 y el litio 1. Esto es desde el punto de vista de la estructura Lewis. Entonces aquí tengo Lewis que explica y solamente se ocupa de poner los electrones que están en la última capa, que en este caso es 1, y este tiene 7. 1 más 7 da la estabilidad que es el 8. Profesor, ¿Sí?
¿Por qué habla de que el flúor tiene 7 si en la tabla dice que el flúor tiene 9? No, pues en la tabla, recuerde que lo que hizo Lewis, dijo, oye, ocupémonos solamente de los electrones que están en la última capa, porque son los únicos que interactúan. Los que están en la primera capa no les pasa nada. Son como la esencia, son como su genética. ¿Sí? Usted se combina con otra persona y hay cosas que usted nunca va a cambiar, pero hay otras que sí cede. Entonces, estas que sí cede son estas 7 cositas con las que usted va a ceder. Y el Ya, litio ok. solamente va a ser en una sola, pero hay otras cosas que no van a cambiar, que es su esencia. Y entonces, ahí el caso del 9 es lo mismo. Entonces, claro, si uno lee la tabla periódica aparece el número 9, pero de los 9, solamente 7 7 interactúan. están libres. Ya, ok. Claro, los otros dos no. Los otros dos son intransables, no hay posibilidad de formar nada con ellos. Bueno, esto también podríamos reducirlo a una especie de ecuación cortita, y yo no sé si tengo el espacio para hacerlo, parece que no. Aquí tendría que O incluir. sea, profesor, con ¿Sí? paréntesis, como lo ideal o lo común es llegar siempre a la estabilidad con 8. Si yo tengo 6, tengo que ocupar del grupo 2, por decirlo de alguna forma, dentro Bueno, de la tabla periódica. sí, es una forma de pensarlo, sí, claro que sí. Pero recuerde que no necesariamente va a siempre ser así. Por ejemplo, hay casos en donde hay combinaciones, como lo veíamos en nomenclatura. Como el helio. Claro, por ejemplo, no, pues el helio es un gas noble. No, me refiero a que no siempre va a ser 2 con 2. También podría ser 2 con 1. Perfecto. Por ejemplo, para que no quedemos en el aire con la pregunta, por ejemplo, uno debería decir, su pregunta, creo que la entendí así, si este tiene 6 y quiero llegar a 8, entonces puedo aquí en forma natural mirar y decir, me voy al grupo 2 y formo el óxido de berilio, óxido de magnesio, y la respuesta es sí, por supuesto. Eso no impide que el oxígeno, de acuerdo a otras combinaciones, se pueda combinar, por ejemplo, con el... 2 del con- grupo 1. claro, exacto, muy bien. Exacto. Ese es el punto. Entonces, pero ahí vamos a ver Perfecto. cuáles son factibles, porque hay algunas que aún así no son factibles. Pero esa es más o Gracias. menos la idea. Bueno, esto lo voy a dejar acá y lo voy a borrar, pero creo que es útil para que si lo van a retomar puedan tener la tablita ahí para ir viendo la configuración. Gracias por aquí porque se me ha ido un 1, no lo había considerado. Bueno, esto, lo que hicimos recién, lo podríamos resumir en esto, que es bastante útil. Aquí hay que entender que el NE corresponde al número de enlaces. El número de enlaces. Número de enlaces. Y el NEH, en realidad debería decir NEF, el número de electrones felices. ¿Sí? Que vendrían siendo los electrones que van a llegar a ser 8 en algún minuto. Eso es más o menos lo que se busca. Ojalá sean siempre múltiplos de 8. Y si no, ahí vamos a ver la forma de ir resolviéndolo. Entonces, si quisiéramos aplicar esta ecuación para el caso que vimos recién, tengo que primero calcular o identificar cuál es el NE. Perdón, no el NE, sino que los NE, los números de enlaces. Claro, los números de enlaces felices o los que aportan eso de los enlaces. En este caso los aportes son, nos vamos atrás, el litio, ¿con cuánto aporta? 1. Con 1, correcto. Entonces aquí lo vamos a dejar 1 y lo voy a dejar en paréntesis para que no nos olvidemos de dónde salió ese 1. Ese 1 es lo que aportó el litio en esta combinación. ¿Y el flúor? Con 9. No, recuerde que 8. con lo Bueno, que sí, 8. interactúa, con lo que interactúa. Y en este caso Con dijimos, las últimas dos, con las últimas capas. claro, y en este caso el flúor hay que mirar la tablita para no enredarse, esta. Aquí tengo 2, 4, 6, 7. Estos son los que, con los que interactúa. Por eso esta tablita es muy útil, porque aquí vemos súper claro cuáles son los electrones con los que va a interactuar. Y aquí se suele siempre confundir, o se presta para confusión el oxígeno, porque en nomenclatura veíamos que el oxígeno siempre trabaja con estado de oxidación -2, pero aquí lo que estamos viendo es cuáles son los electrones que están en su última capa.
Y de alguna manera tiene sentido el -2, porque ahora a lo mejor ustedes se pueden explicar por qué era -2, porque para llegar a ser un compuesto estable, tiene que llegar a 8. Entonces, ¿cuánto le falta oxígeno para llegar a 8? Le faltan 2. Por ahí viene entonces la explicación de la carga -2 con la que forman los respectivos óxidos. Entonces, estábamos en esto. Decíamos que el aporte entonces ahora del flúor, ¿cuánto es? Del flúor. Lo vimos en la tablita. 7. 7. 7, profe. 7, entonces 7 aporta el flúor. Y esto así bien rápido nos da 8. Así, si la vemos rápido. Entonces, ¿cuántos vendrían siendo los números de enlace? Los números de enlace serían 4. Es fácil darse cuenta que da 4. Entonces, ahora, ¿cómo aplico esto? Lo que calculamos recién, lo podría hacer acá mismo. Tomo el litio, incorporo acá, litio, y además pongo el flúor. Lo voy a agrandar para que se pueda ver mejor y poder trabajar con lo que quiero mostrar. Bueno, ahí estamos. Yo creo que un poco más para poder ocupar algo. Ahí creo que sí. Ya. Entonces, voy a usar más que los puntitos que son medio complicados aquí de dibujar. Voy a ocupar este mejor con este grosor. Ahí está mejor. Ya, y lo voy a poner de color rojo. Listo. Ahí estoy representando un enlace, un par de electrones. Recuerden que la raya, cuando partimos acá, dos cruces, 2x, 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 representan 2 electrones, 2 pelotitas no ennegrecidas, 2 electrones. Esta raya representa un par de electrones, o sea, 2 electrones. Los dos negritas también, 2 electrones. Entonces, a eso voy yo. Entonces, en vez de poner todos esos puntitos, trabajo aquí con estos. Quizás ahí ya tengo uno. Ahora busco otro. En este caso lo puedo incorporar acá. 1, 2. Perdón, ahí llevo 3. Siguiendo lo que estoy haciendo. No estoy simplemente haciéndome cargo de lo que me dio acá. Aquí me dice n igual 4. Aquí tengo 1, 2, 3. Me falta uno solo. Y ese uno solo es el que voy a poner aquí. La interacción entre el litio y el flúor. ¿Y cumple la regla del octeto? Veamos. Bueno, de hecho sí, porque si hicimos esta ecuación era forzosamente para que la cumpliera. Pero si uno es incrédulo y a lo mejor no está tan seguro, puede contar 2, 4, 6, 8. Se cumple entonces. Ese es el caso de el litio con el flúor. Una explicación, varias explicaciones respecto al mismo ejercicio, creo que ayudan al entendimiento. ¿Vale? Entonces, en síntesis, lo primero para armar esto es conocer cuáles son los símbolos asociados a los elementos. Yo aquí me di el trabajo de poner los más importantes, quizá el primero o los 3 primeros de cada grupo, pero ustedes pueden el resto deducirlo. Si hay alguno que no aparezca, bueno, hay que hacer la configuración electrónica y ver la última capa. Y en esa última capa, tal como lo hicimos en aquí nos dimos cuenta, última capa es 2. Y ahí hay que ver 2 más 5 da 7. Esa es la última capa, la última energía, el último nivel de energía en este ejercicio es 2. Eso habría que hacer con alguno que tenga alguna duda. Lo podría hacer de esa manera. En las tablas periódicas buenas aparece justamente la configuración electrónica asociada al gas noble, inmediatamente al lado la última capita. ¿Y por qué la última capa? Porque es con la que interactúa ese elemento. Y ahí puede leer cuáles son los electrones que están disponibles para la combinación de lo que estamos haciendo ahora. Una vez que ya sabe cómo se hace el símbolo, lo va a representar. Entonces lo único que hice acá fue tomar la representación de los electrones que están en la última capa, de los elementos que voy a utilizar para la combinación y ver si es factible o no poder combinar. Pasado eso, está la opción de utilizar la ionización.
Entonces lo que hago es, ¿cuál de estos dos tiene menos energía? El litio. ¿Y cómo lo sé? Porque pertenece al grupo 1 y este tiene más energía, el grupo 2. Por lo tanto, este va a tener propensión a ceder electrones. Entonces, si cede, los electrones tienen que irse hacia allá, porque está cediendo. Ceder electrones asocian inmediatamente que le quitan el electrón. Y si usted le quita electrón a un elemento, ese electrón va a quedar cargado positivo, porque le quitaron un electrón. Y eso se refleja aquí. Entonces, este que tenía esta configuración 2s2, 2s1, ahora este 1 se lo robaron, se lo quitaron, y quedó solamente con esta combinación, con esta configuración electrónica. Esto significa que esta configuración es la que representa un litio positivo, litio más. ¿Por qué? Porque no tiene el 2s1, te quitaron uno. Por eso queda con carga positiva. Luego, la ionización para que sea, desde el punto de vista eléctrico estable, o que sea neutra, debo agregarle aquí un electrón. Fíjense una pregunta, o más que pregunta, un poco la variación. Si aquí hubiese un 3, eso no existe, por supuesto, no existe. Pero si hubiese un 3, ¿cuántos electrones tendría que poner acá? Si tiene carga más 3. 2. Más 3, más 2 3 electrones para estar en electrones, equilibrio. para que esté en equilibrio. Por eso quise poner un número distinto, porque no podemos pensar que siempre va a ser más un electrón. No, pues va a depender de la carga que tenga acá. Entonces, supongamos que este tiene carga menos 2. ¿Cuántos electrones tendría que poner acá? 2. 2, exacto, exactamente. Entonces, ahora la combinación aquí ya no va a ser esta. Y aquí lo que se va a formar va a ser eh, Li2 y F3, que es lo que veíamos en nomenclatura nosotros, el intercambio de los estados de oxidación. Pero lo vamos a ver en otro ejercicio más adelante. Simplemente era para dar cuenta de que no siempre se logra esto sumando un electrón. Tiene que estar mirando siempre la carga. Si la carga es más 1, un electrón. Si la carga es más 3, 3 electrones. Y así sucesivamente. Aquí tenemos una carga, no puede quedar con eso, carga menos 1. Y ahí sí que cuadra. Este es un caso de ejemplo. Y la otra alternativa también, por supuesto, factible, es utilizar la ecuación para verificar si lo que hicimos está ok. Esto se le llama carga formal. Es bastante útil para poder chequear combinaciones. Y aquí número de electrones happy o número de electrones felices partido por 2. ¿Cómo obtengo esos números de electrones? Perdón, número de enlace. NE número de enlace. Y estos son los números de electrones que aporta cada elemento para formar esta combinación estable o feliz. Entonces aquí están las distintas aportaciones. 1 aportó el litio y 7 aportó el flúor. Y eso nos da 8. Entonces, ¿qué ocurre cuando no da 8? Aquí tenemos que agregar un electrón para que se logre esa estabilidad. Pero en este caso está sencillo, está fácil. Y aquí el 8 lo divido por 2 y me da 4 enlaces. Enlace, entiéndase, estas rayitas, pares de electrones. Si no lo quiero hacer con rayitas, esta es la alternativa. Esta alternativa es buena, ¿por qué? Porque aquí yo veo exactamente qué es lo que aportó el flúor y qué es lo que aportó el litio. En cambio en esta eh, no lo puedo ver. No tengo por dónde verlo porque solamente ahí veo la forma en que interactúan, pero no veo cuáles son las aportaciones que tiene cada uno. Sin embargo, igual puedo chequear que el litio no tiene enlaces acá porque no los puede tener, ¿sí? Ahí podría deducir entonces que el flúor ya podría tener 2, 4, 6, pero aquí ya tengo dudas si es o no 7, no. No es factible verlo con las rayitas. Pero con el otro, sí, ahí uno puede ver claramente cuáles son las aportaciones de cada uno. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Creo que alguien está enviando algo por chat, pero el chat me queda... Ah, ya, resultados. No, profe, yo he escrito delante. Ah, disculpe, aquí hay algo que estoy leyendo, no sé qué quiere decir. Ah, ya, pero lo resolvimos, Marco Mieres, decía, ¿qué quiere decir? ¿Y qué fue eso? Ah, fue recién. Ok, pero no sé a qué se refiere. Si Marco pudiese explicar. Ah, resultados. Ah, lo que viene más abajo, ya, ahora entendí. Sí, Se sí. presentan resultados de la búsqueda en todo redactado de las unidades teóricas desprendidas del documento descargado, del trabajo de investigación. Oh, ok.
Está complicada la pregunta, no le entendí, la verdad. Se presentan los resultados de la búsqueda en todo redactado de las unidades teóricas, desprendidas del documento descargados. Mejor, ¿por qué no lo explica? Si es que puede hablar por micrófono. No, el del trabajo de investigación, profesor. Sí, correcto. ¿Qué es lo que significa el resultado de la búsqueda en un todo redactado? Cuando usted hace una pesquisa bibliográfica, tiene que empezar a hacer una combinación de esas citas, de tal manera que quede una redacción armónica, que se entienda, ¿sí? Es como esto en realidad, porque aquí estamos buscando combinaciones y yo a lo mejor quiero combinar el flúor con el cloruro y no son factibles. Y eso es equivalente a cuando usted conecta un texto con otro texto que no tiene nada que ver, no junta ni pega, no hay ninguna, un hilo conductor entre la primera pesquisa bibliográfica y la que pegó abajo. Entonces, hay que darse el tiempo para poder crear esa armonía en la redacción que se logra a través de las distintas fuentes que está utilizando para su trabajo de investigación. Eso es. Ya. Uno puede escoger cualquier tratamiento. A nosotros lo tocó el 8. Entonces, el tratamiento de vapores ácidos, profesor. Entonces... Pero, disculpe que lo interrumpa, pero yo dije que todos los aspectos relacionados al trabajo de investigación los veía con los grupos. Solamente un equipo ha hecho contacto conmigo, me puse en contacto con el equipo, lo orienté, porque yo puedo dar una orientación a su trabajo específica. ¿Ya? Y es mucho mejor así, porque si no voy a estar dando palos ciegos con las explicaciones. Hay que mandarle la Por correo. duda ya. Por correo, y ahí por correo nos juntamos y resolvemos las preguntas uno a uno. ¿Sí? Ya pues. Vale. Ok, entonces decía que las rayitas no son tan útiles porque no nos permiten ver cuáles son los aportes de cada uno. Pero mirando aquí la ecuación, igual yo puedo darme cuenta que esta expresión nace de esta ecuación y ahí veo, bueno, en esta configuración, en este dibujito, sé que el flúor tiene 7 y el litio tiene 1, ¿vale? Pero en una combinación sencilla, fácil. Hay otras que no es tan sencillo. Ahí a gusto consumidor, salvo que se indique explícitamente que le digan, sabe que debe utilizar el método de Lewis con rayitas o con puntos, pero la verdad que eso no ocurre. Así que a gusto consumidor toda esa parte de ahí. Veamos aquí, tenemos un caso de enlace iónico también, y aquí tenemos la combinación del oxígeno con el aluminio. Si nos vamos acá, aquí tenemos oxígeno, que tiene esta oxidación 6, y vienen siendo los últimos electrones que están en su última capa, son 6, eso es lo que dibujó Lewis, y el aluminio, que aquí me parece que está. Entonces aquí tenemos 6 con 3, 6 con 3, eso es lo que tenemos en este ejercicio. Entonces ya copié, este está 2, 4, 6, el aluminio me falta aquí 1, este es el aluminio, si lo puedo llevar así, sí, correcto, mejor llevo ese, más rápido, creo. No era buena idea. Ya, entonces voy a sacarlo nomás de uno, y este también lo saco. Y ahora sí me llevo este y lo puedo poner acá al lado. Esto se supone que se saca de la tabla que yo les comenté. Ahí estaría. Entonces por este lado tenemos extraído de la tablita. Por un lado está el oxígeno, que está aportando con 6, y el aluminio que está aportando con 3, que si uno hace la configuración electrónica se va a encontrar con 3. Eso es la primera parte para poder resolver estos ejercicios. El paso 2 está la opción de la ionización. Entonces, para la ionización, y podríamos ocupar este, entonces tendríamos que hacer el mismo paso, y deberíamos ocupar el oxígeno, creo que se puede mover, ¿no? Sí. Entonces aquí tendría oxígeno,
Ahí estaría el oxígeno. Y habría que ionizarlo. El oxígeno, para la ionización, recuerden, importante en qué lugar se encuentra. Si tiene baja o alta energía. Si tiene baja energía, fácil quitar electrones. Si tiene muy alta energía, o sea, si está para el lado de la derecha, la probabilidad de ceder es bajísima, nula prácticamente, pero sí tiene la posibilidad de capturar, robar electrones. En ese caso está el oxígeno, fíjense, el oxígeno está por este lado, tiene una alta fuerza para poder quitar electrones. Entonces siempre va a estar buscando electrones para combinarse. Le faltan 2 electrones para llegar a su estado más estable. Entonces, si tiene esa propiedad, nos podemos poner acá, ahí sí. Como estamos con este oxígeno, tiene estado de oxidación 6, ¿cuántos electrones le faltan para ser feliz? 2. 2. Entonces, la pregunta del millón acá es, ¿le sumo 2 electrones aquí? ¿O estos electrones en realidad van a este otro lado? Esa es como la pregunta del millón. Al lado del aluminio, ¿no, profe? Van al otro lado, profe. ¿Al otro lado? Al lado Porque aquí, derecho. Al lado derecho de la flecha. ya, claro. El punto es que lo que yo quiero es ionizar al oxígeno. Y para ionizar al oxígeno, el oxígeno, recuerden en nomenclatura con qué estado de oxidación actuaba para formar combinaciones. -2. Menos 2. Menos 2. Entonces, ¿cómo cargo negativamente al oxígeno? ¿Sumándole o quitando electrones? Sumándole. Sumándole. Entonces va acá, sumándole. Le sumo 2 electrones, con eso lo cargo negativamente. Y ahí formo el respectivo, que ya lo hemos visto en clase o en la tarea que hicieron. -2. Menos 2, exacto, menos 2. Menos 2. Y eso lo vamos a agrandar un poquito para que... Oh, no, está bien ahí, creo que es del mismo tamaño del electrón. Ahí está. Ahí tenemos entonces la carga menos 2. Fíjense en este caso, tengo por el lado izquierdo carga menos 2 y por el lado derecho también tengo carga menos 2. Hasta ahí estamos igualados, igual. O equivalente también llevar este hacia allá, pero aquí desde el punto de vista eléctrico no hay ningún conflicto. Ahora esto mismo hay que hacer para el aluminio. Si ponemos aluminio por acá, lo voy a poner abajo mejor, tendríamos que... Pero ahí uno ya se sabe, porque estas ecuaciones que estamos viendo ahora son del tipo redox. O sea, si una se está oxidando, la otra se está reduciendo. A eso apunta esto. Entonces, aquí es fácil darse cuenta que si está el aluminio, este es el que está capturando electrones. Por eso va aquí al ladito. El que es, si nos vamos al anterior, quien tomaba electrones, el flúor. Y como tomaba electrones, siempre va al lado de él. Él logró un electrón más, por eso le sumo inmediatamente un electrón al flúor. En cambio, este perdió. Y al perder, salen al lado derecho. Entonces, en este caso, tengo 2 electrones que logré capturar y me transformé en un óxido, o la palabra oxígeno menos 2 con carga menos 2. Ahora, el azufre, perdón, el aluminio, es con el que tenemos que trabajar ahora. Voy a copiar eso para poder hacerlo solamente más rápido, el cambio de las flechas. Pero decía anteriormente que en el caso del aluminio, dado que arriba, en la parte superior, ya sabemos que el electrón va a este lado, está en el izquierdo, aquí obligadamente debiese estar en este otro lado. Entonces aquí el aluminio está en una parte en donde no tiene la posibilidad de quitar electrones, sino que de ceder. Y cede estos 3. Estos 3 que tiene, los cede. Y al cederlos, va a quedar con, ¿dónde estamos? Por acá. Ahí está. Aquí va a quedar aluminio entonces. Ahí sí. AL. ¿Cuánto aluminio tengo que agregar para que, porque aquí está con 3? ¿Cuánto tendría que agregar? Porque al pasarlo hacia acá, lo voy a, ¿cómo se dice?
ionizar. Y al ionizar lo voy a convertir en un catión. En un catión. Entonces los cationes en este caso sería carga más 3. Perdón. Carga más 3. Ahí sí. Le sumo entonces para tener carga positiva. Si aquí tengo a este lado carga 3 electrones. 3 electrones. 3 electrones. Aquí tenemos entonces un ejemplo en donde ya para poder interactuar con estos dos no es llegar y sumarlas porque esta tiene 2 electrones y esta tiene 3 electrones. ¿Qué es lo que habría que hacer? Tendríamos que multiplicar para que quede con la cantidad de electrones equivalente estas dos ecuaciones que tenemos ahí como compuesto. Entonces a esta habría que multiplicarla por ¿cuánto? Por 3, la de arriba, la ecuación de arriba. Porque la idea es que después la carga de la combinación del compuesto que se forme, recuerda que los compuestos deben ser estables. Y este compuesto no estaría estable porque si yo lo sumo, voy a tener oxígeno, aluminio, carga más 3, carga menos 2, me va a quedar cargado o negativo o positivo. Entonces tengo que lograr que la carga sea neutra del compuesto. Entonces lo que voy a hacer es amplificar el de arriba por 3 y el de abajo lo voy a amplificar por 2. ¿Por qué por 3 y 2? Por las diferencias de los electrones que tenemos. Fíjense acá. Aquí oxígeno. Aquí va a quedar con 6 electrones, pero voy a quedarme con 3 oxígenos. Y por este otro lado me voy a quedar con 2 aluminios. O sea, las relaciones van a ser, si las podemos anotar por ahí, 2 aluminio, o perdón, 3, sí, está bien, 2 aluminio y 3 oxígenos. ¿Me van siguiendo acá? Lo que estoy haciendo es que al multiplicar tenga la posibilidad de que se vayan los electrones. En lo anterior, la idea fue la misma. Aquí un electrón está a la derecha, el electrón está a la izquierda. Al sumarlo, me quedó litio con flúor y da esa combinación. Y aquí da litio más 1 con flúor menos 1 y se forma el LIF, el fluoruro de litio. Y los electrones se cancelan. Esto se puede hacer cuando los dos tienen 1 y 1, pero cuando no son 1 y 1, como el caso que estoy poniendo anteriormente, estoy obligado a tomar estas ecuaciones y amplificarla para que los electrones se cancelen. O sea, si aquí tengo 3 electrones y aquí tengo 3 electrones, no es tema porque al sumarla, como este electrón está a la derecha y este está a la izquierda, se van a cancelar, se van a ir. El problema lo tenemos acá, cuando tenemos 3 electrones aquí, 2 electrones al otro lado. Para que se puedan cancelar, tengo que amplificarlo. O sea, a este le multiplico por 2, me voy a quedar con 6, a este lo multiplico con 3 y me voy a quedar con 6. Luego cuando yo los Y ahí sume, lo elimino. los voy a eliminar. Ese es lo que estuve haciendo en el ejercicio abajo para que se vaya entendiendo por qué hicimos ese trabajo. Entonces, el trabajo que hicimos acá fue amplificar para poder eliminar los electrones que no son iguales. Aquí tengo 3 y aquí tengo 2. Entonces, para que no quede cargado negativamente, los amplifiqué. Y aquí entonces tendría la forma en que tendría que considerar cómo, digamos, hacer el arreglo para que finalmente se logre el compuesto. En este caso tendríamos 2 aluminio, porque estoy amplificando por 2 aluminio y por arriba tendría 3 oxígeno. Eso es lo que tendría. Lo voy a anotar acá y con esto nos vamos a hacer el primer receso. Tendría 2 aluminio, perdón, 2 aluminio y dijimos 3 oxígeno. 3 oxígeno. Esa es la combinación. Entonces, para formar este compuesto tendría que ya partir con el oxígeno. Aquí ya lo tengo. Luego puedo sumar el aluminio, que podría ser este que justamente tengo acá. Ah, perdón. Este. Ahí sí. Este lo pongo acá. Entonces ya estoy formando, por ejemplo, la unión entre un oxígeno, un aluminio, pero son 2 aluminios y son 3 oxígenos. Ahí ya tengo 1 y 2. ¿Por qué estoy haciendo esta configuración? Porque al aporte del oxígeno son 6, 2, 4, 6. El aluminio siempre son 3. Aquí tengo 1 de sobra y que lo puedo combinar entonces con este que sigue acá. Por ejemplo, con este.
O en realidad, no, ahí no podría partir aluminio con aluminio. Tendría que ser necesariamente que está acá. Aquí. Ahí sí. Entonces ahí ya tengo 2 oxígenos, me falta un oxígeno y me falta un aluminio, que es lo que tengo por este otro lado. Entonces ahora sí lo tendría desde esa manera. Ese entraría ahí más o menos. Y ahí tendría el compuesto. Fíjense, si lo llevo a lo que nosotros ya habíamos visto en nomenclatura, este compuesto quedaría como el AL, subíndice 2, oxígeno, subíndice 3. O sea, el trióxido de dialuminio podría ser también ese. Ahí está. Trióxido de dialuminio podría ser. Ese es. Ahí tenemos entonces la forma en que se logró, explicado a través de la estructura de Lewis, este óxido, que es un compuesto iónico. ¿Vale? Y esta sería la forma del arreglo. El arreglo, fíjense, en este sistema, ahí yo puedo ver claramente cuáles son las aportaciones. El aluminio siempre actúa con los 3 que están ahí disponibles, el oxígeno con los 6. El oxígeno con los 6. Aquí yo también podría aplicar la fórmula así que hicimos anteriormente, a la rápida, y podría decir número de electrones aportados. Serían el aluminio, ¿cuántos son los aportes? Son 6. Perdón, el oxígeno. El oxígeno 3. son 6. Ah, sí. 6 tiene cada, pero son, alguien dijo efectivamente, multiplicado por 3, porque son 3 oxígenos, y esto lo aporta el oxígeno, ¿vale? Y a eso le tengo que sumar los aluminios, dijimos que tienen, perdón, 3 es el aporte de cada aluminio, pero son 2 aluminios. Y eso es el aporte del aluminio. Ahí sí. ¿Y eso cuánto da? 6 por 3, 18. Y 3 por 2, 6. 24, ¿no? Sí. 18. 24. 24, ¿cierto? Sí. 18, 19, 24. 24. Eso sería 24. Y si el 24 lo divido por 2, me dan 12. Número de enlaces igual 12. Y aquí yo 2, 4, 6, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí están los 12. O sea, está perfecto, está impecable, porque cumple con esta reglita que expliqué anteriormente. Entonces, una alternativa sería poner todo esto con líneas, pero poner esta explicación abajo. Y ahí ya no me pierdo de saber a quién le corresponde cada raya. ¿Sí? Ya sé que hay aportaciones del oxígeno con 6, y como son 3, y simplemente pongo las rayas nomás, como lo hicimos en este. ¿Sí? Entonces ahí veo la carga formal. Entonces, obvio esto que es bastante engorroso, si se dan cuenta no es tan sencillo, pero se puede hacer. La otra alternativa es la que les acabo de comentar, que es chequeando la carga formal, y la chequeamos y quedó impecable. Está súper bien explicado. Ok, hacemos el receso que corresponde y nos vemos en unos 20 minutos, ¿vale? Que estén muy bien. Ya, gracias, profe. Chau. Chao.